Hey, ¿qué tal estáis, fanáticos de UFC? Soy Pablo Arroyo y bueno, nuevo vídeo de análisis y pronóstico. Ya nos vamos acercando a esos vídeos de los combates estelares, los combates de 5 asaltos. Hoy vamos a comentar, o en este vídeo vamos a comentar, el último de los combates a 3 asaltos, el paladín de esos combates de 5 asaltos. Un combate muy llamativo, probablemente uno de los más llamativos, por no decir el más de la velada. Un enfrentamiento en el peso pluma entre Diego López y Brian Ortega, T-City. Ojo con este enfrentamiento, un Brian Ortega que tiene 33 años por 29 años de su rival, de Diego López. Diego López acumula un récord de 25 victorias, 6 derrotas, y su rival, Brian Ortega, 16 victorias, 3 derrotas y un no contest. Número 3 del ranking del peso pluma, Brian Ortega. Número 13, 10 posiciones más abajo, Diego López. Pero este Diego López se viene ganando el corazón de la gente. Tiene 5 peleas solo en la máxima liga de MMA del mundo, en UFC. Arrancó de última hora para enfrentar a Movsar Evloev y nos regaló un combatazo épico. Estuvo a punto de finalizar al imbatido peleador ruso, al Ingush, pero no lo consiguió. No lo consiguió finalmente. Pero le sirvió de forma épica para entrar en el corazón de mucha gente, para entrar en el corazón y en el pensamiento de los mandamasters de UFC y para estar muy bien considerado por todo el mundo en general. Le fueron dando combate, fue respondiendo bastante bien. 4 victorias consecutivas en este momento. La última vence a un Dan Ige que ya es historia de UFC porque con tan solo 3 horas aceptó ser el reemplazo precisamente de este Brian Ortega. Se cayó este combate, pero ojo que 50K, Dan Ige cogió el teléfono, aceptó ese verdadero reto de enfrentar a Diego López y lo hizo bastante bien, lo hizo muy bien, aguantó de sobra, aguantó sobradamente el combate y vimos una versión increíble de 50K. Este Diego López está llamado a hacer cosas muy importantes en la división. Vamos a hablar ya un poco de sus características. Es un peleador que, ojo, he comentado 5 peleas en UFC, pero pudo haber entrado antes porque ya participó en Dana White Contender Series y cayó ante Joe Anderson Brito. Cayó por decisión técnica, hubo un golpe ilegal y al final fueron a las tarjetas antes de tiempo y esto cayó del lado del brasileño. Cayó del lado del brasileño. Es una revancha que me gustaría muchísimo ver, pero si este combate es capaz de ganar López, me parece que se va a complicar eso de acabar viéndolo. Ya veremos. Vamos a hablar un poco en sí técnicamente de este formidable peleador. Es un peleador que tiene golpes muy agresivos, no demasiado técnicos, pero sí que muy agresivos. Le pesan muchísimo las manos, tiene mucho peligro de finalización por knockout y la verdad es que tiene de esas 25 victorias, 11 son por la vía del cloroformo, 13 son, 10 son por la vía del cloroformo, 13 por la vía de la sumisión. Es un auténtico finalizador, pocos se han escapado a sus tremendas habilidades. Como ya os he dicho, le pesan bastante las manos, juega muy bien con ese boxeo bastante bueno que tiene este Diego López. Además es un peleador muy agresivo, sale como un relámpago para asediar a sus rivales con sus técnicas tanto de striking como en suelo y busca constantemente finalizar. Ahora hablaremos también del suelo porque es para darle de comer aparte, es una auténtica máquina. Pero un detalle más en este buen striking que tiene. Ya os he dicho que no es muy técnico, pero sí es verdad que es muy agresivo y le pesa muchísimo las manos. Una finalización es muy posible por este tipo y, ojo, empieza de más a menos. Se puede llegar a defondar en los asaltos finales. Esto hay que tenerlo en cuenta porque sale muy agresivo, pero si se encuentra con alguien que es capaz de aguantarle los primeros envites, puede quizás desequilibrar la balanza
y acabarle venciendo. Esto es muy importante y es un detalle que para mí es fundamental en este combate. Pero bueno, de más a menos, Diego López en la lucha, bueno, no es un excelente derribador, hay que decirlo, pero es verdad que es muy imaginativo y puede buscar finalizaciones de pie, y en situaciones en las que él esté de espaldas, esté por debajo del rival, esté con la espalda sobre la lona, es muy peligroso también. Va a buscar constantemente, como un perro de presa, la finalización, así que no se está con él tranquilo en ningún lugar. Estás arriba, peligro. Estás abajo, peligro. Diego López es un auténtico crack. Además es grande para la división, tiene un tamaño bastante importante, es alto, tiene un buen alcance. Cuidado con Diego López. Ahora vamos con su rival, con T-City, con Brian Ortega. Ya hemos comentado edad, récord, y hay que decir que viene de una victoria en su última aparición, finalizando por triángulo a Jair el Pantera Rodríguez. También hay que comentar que tiene mucha más experiencia que su rival, porque tiene en su currículum nombres mucho más importantes. Estos últimos años ha estado algo parado, esto también hay que destacarlo, pero todos sus combates han sido de 5 asaltos, hayan o no llegado, eran combates estelares. Y en estas lides tiene bastante más experiencia que su rival, no en cantidad de combates, pero sí en combates de alta importancia. Esto para mí es fundamental. Se lesionó ese hombro, así que eso siempre es una pequeña mácula, y se lo lesionó precisamente en el primer combate contra el Pantera, contra Jair Rodríguez. Se lesionó gravemente ese hombro, ha podido volver y se le ha visto muy bien en ese comeback. Fue capaz de someter al Pantera en el segundo asalto y se le vio genial. Este tipo también es un tipo muy completo. Vamos a hablar un poco de cómo viene Brian Ortega, porque viene de esa victoria en su último combate. Vamos a hablar un poco de él. Tiene un striking bastante bueno, tiene muy buen volumen de golpeo, creo que tiene un volumen de golpeo mayor que el de su rival, tiene buenos desplazamientos, buenos movimientos, puede atacar y marcharse, puede constantemente estar lanzando esos golpes y llevándose, anotándose esos puntitos punto tras punto, y es un peleador muy inteligente, tiene un IQ bastante interesante. A la hora de la lucha tampoco es excesivamente buen derribador, sí que defiende bien los derribos, esto sí es importante, y a ras de lona es un auténtico crack. Mucho peligro de finalización, es muy rápido, transiciona bastante bien de una posición a otra, tiene buen ground and pound, y también, como su rival, cuando está con la espalda al suelo, tiene muchísimo peligro, porque te puede finalizar desde abajo, y la verdad es que deja pocos huecos en su juego. Brian Ortega me encanta, me gusta especialmente, no me puedo tapar, para mí es el favorito en este combate. Las casas de apuestas no dicen lo mismo, ahora veremos después el análisis. Y lo que quiero destacar también, una quijada increíble, tiene muy buena mandíbula, resiste muy bien los golpes titánicamente. La verdad es que tiene muy buen cardio y muy buena resistencia. Creo que tiene mejor cardio que Diego López. Y en cuanto a resistencia, creo que también incluso algo más de mandíbula. Es, la verdad, un cacho de metal. T-City, Brian Ortega, es muy, muy top. Si quitamos esa lesión, ojo que eso es importante, creo que es uno de los combatientes más durables de este peso pluma. Pero bueno, ya hemos puesto en contexto a los dos peleadores, vámonos al punto a punto, vamos a repartir esos puntitos. ¿Quién es mejor en striking? Bueno, técnicamente diría que Brian Ortega, y además tiene más volumen, pero las manos de Diego López pesan más. Y si esto fuese 100% en striking, si aguanta el cardio de Diego López, os diría que es mejor. Así que ese punto se va a ir para Diego López. Punto de lucha, pues en este punto, aunque está muy igualado, se lo voy a dar a T-City, a Brian Ortega. Tiene muy buena defensa de derribos. Ninguno de los dos es un experto en derribar, pero Brian Ortega, la verdad es que creo que defiende mejor los derribos. Punto para Brian Ortega. Y en el BJJ, a ras de lona,
aquí tengo muchas dudas porque veo muy finalizador y muy agresivo a Diego López. Creo que puede buscar con más ansia, como más perro de presa, pero no veo a Brian Ortega siendo finalizado, de ser sincero. Ninguno de los dos en su carrera ha sido nunca finalizado. Los dos tienen dos KOs. Uno de ellos es por lesión, en este caso de Brian Ortega. Pero la verdad es que ninguno ha sido sometido. No veo ninguno de los dos someter a priori al otro. Y si lo viese, tampoco quiero hacer spoiler, pero si lo viese, creo que el que finalizaría sería Brian Ortega. Le veo bastante más inteligente que Diego López. A Diego López le veo bastante más agresivo y bastante más pasional. Pero creo que Brian Ortega tiene ese punto más de inteligencia, tiene una movilidad muy buena y creo que puede transicionar mejor que Diego López. A los dos, si les dejas este cachito, te van a someter, pero entre ellos tienen tal nivel de BJJ que lo veo muy igualado. Aún así, no me extiendo más. Este punto ligeramente se lo voy a dar a Brian Ortega, pero muy ligero. Quiero darlo muy, muy ligero este punto. Repartidos los tres principales, vámonos a los tres secundarios. El físico. Los dos tienen buen físico y esto es verdad que hay que destacar que la altura está a favor de Diego López, el alcance también está a favor de Diego López, incluso con más distancia que la altura, porque la altura le saca 6-7 centímetros, pero en alcance creo que algo más. Aún así, físicamente, Brian Ortega aguanta de sobra y aguanta llegando mejor al final, más a saltos que Diego López. Y también creo que tiene mejor quijada. Así que en este apartado del físico he de dar una X. He de dar una X explicado esto porque creo que el cardio juega a favor, en este caso, de Brian Ortega, de T-City. Así que doy una X, porque es verdad que altura y alcance están a favor de Diego López. Físicamente, X. Así que veremos quién llega mejor. Vámonos con el punto anímico. Los dos llegan en buen momento, pero es verdad que uno viene con todo el apoyo de la gente y 4 victorias consecutivas. Y además el cariño reconocido del público mexicano. Vive en México. Brian Ortega creo que no vive en México, a pesar de tener sangre mexicana que Diego López no tiene, pero creo que el público los va a arropar a los dos. Así que bueno, esto me estoy saltando ya al punto final. En este punto de cómo llegan psicológicamente, creo que se lo voy a dar a Diego López, porque esas 4 victorias y el cariño del público ya lo lleva de sobra. Brian Ortega viene de una importante victoria, pero tuvo la lesión, no ha estado tan activo en los últimos años. Creo que el punto de el momento en el que llegan psicológico se va para Diego López. Y ahora sí, el último punto, ¿dónde van a pelear? Noche UFC, noche especial para el pueblo mexicano, la esfera, Las Vegas. Bien, ¿el público mexicano va a apoyar más a uno que a otro? Me cuesta verlo. ¿Por qué? Porque Brian Ortega tiene esa sangre mexicana, pero creo, si no estoy mal enfocado, que es residente en Estados Unidos. Aún así, es mexicano. Por mucho que tenga esa nacionalidad estadounidense, es mexicano. Diego López es como si fuese mexicano, a pesar de que es brasileño, vive allí y ya para los mexicanos es uno de sus peleadores, así que no creo que vaya a haber un apoyo extra para ninguno de los dos. Va a estar muy nivelado en cuanto a la fanaticada, esto va a estar muy muy nivelado. Y en el aspecto del octógono grande, ¿a quién le viene mejor? A Brian Ortega. Brian Ortega va a tratar de moverse más, de ir castigando, de ir puntuando en las tarjetas, y el que más presión mete es Diego López, así que cuanto más espacio es el octógono grande, recordemos, pues creo que favorece más a Brian Ortega. Más movilidad, más castigo, más tocar y marcharse. Así que este punto se lo doy a Brian Ortega, a T-City. Repartidos los puntos, analizados los dos peleadores, vamos con la predicción. Esta es la parte más complicada porque es un combate que realmente tiene lecturas, bueno, de todo tipo. Puede haber lecturas muy distintas y es complicada, es una de las más complicadas, aunque ya he hecho varias cerradas en esta veladita, en este evento. Yo me voy a quedar con Brian Ortega. Me voy a quedar con Brian Ortega y tengo ciertas dudas, porque si al principio he dicho que no veo a ninguno finalizando al otro por el buen nivel que tienen los dos y porque nunca han sido finalizados, es verdad que la intensidad de Diego López en el primer asalto y
la resistencia que tiene Brian Ortega pueden acabar eclipsando al resto de la pelea. Podemos tener un primer asalto brutal y ver cómo Diego López se desfonda bastante. En el segundo todavía le quedará algo de gas para dar guerra, pero Brian Ortega creo que se puede crecer. Y en ese tercero tengo la gran duda. ¿Va a tener poderío Brian Ortega para finalizarlo? Bueno, esto lo veo complicado, por eso creo que Brian Ortega se la lleva, pero no me extrañaría que lleguen a las tarjetas de los jueces, así que doy las dos vertientes. Brian Ortega por decisión en las tarjetas o Brian Ortega finalizando en algún punto de ese tercer asalto, pero creo que este combate para mí se lo lleva T-City, para mí se lo lleva Brian Ortega. Es lo que creo, señores, y ahora es vuestro turno. Dejadme en los comentarios a quién veis llevarse este combate, con quién vais a hacer vuestro punto a punto. Si este vídeo os ha gustado, dale un pulgar arriba, suscribiros, compartirlo, dale a la campanita para no perderos ninguna de las constantes actualizaciones que tenemos en este canal. Y aquí me tenéis para mucho más contenido UFC. Saludos.